Polonia es este país. Ha experimentado nada menos que un renacimiento militar occidental en el siglo XXI y actualmente se encuentra entre las fuerzas más temidas de Europa. En su día, fue la trágica intersección de los imperios europeos. Sí, has leído bien. Polonia se ha convertido en una bestia militar, y Putin haría bien en reconsiderar su plan de incitar a este oso altamente cualificado, armado y con personal. La postura militar de Polonia se ha visto sin duda afectada por el conflicto en curso en Ucrania, pero con todos los recortes de gastos, ventas de armas y campañas de reclutamiento, ¿para qué se está preparando realmente Polonia y estará lista? A la luz del pasado reciente de Polonia, intentar un resurgimiento militar moderno no es tarea fácil. En una sola vida, Polonia sufrió devastadoras derrotas militares simultáneas a manos tanto de la Unión Soviética como de la Alemania nazi, la ocupación en tiempos de guerra, la partición, el trágico Holocausto y la plena integración en el Pacto de Varsovia como satélite soviético durante los siguientes 40 años. Hablemos del trauma. La población de Polonia se duplicó durante la última parte de la Guerra Fría. Mantuvo un ejército permanente considerable, que con frecuencia fue aumentado por las fuerzas soviéticas con base allí. A pesar de tener líderes comunistas impenitentes que estaban directamente asociados con el gobierno de Stalin, la nación del bloque del Este fue capaz de reconstruir sus ciudades destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, mejorando gradualmente la calidad de vida de sus ciudadanos. Los estalinistas de línea dura acabaron perdiendo sus puestos de autoridad, seguidos de cerca por numerosos comandantes soviéticos de puestos que habían ocupado altos cargos en el ejército polaco durante décadas. Los años 70 y 80 trajeron consigo un periodo de tumultuosas manifestaciones y transformación política. Antes de la oposición generalizada al dominio soviético en Polonia y su disolución final, Solidaridad, un popular movimiento social anticomunista, saltó a la fama. Los polacos buscaron y finalmente conquistaron su libertad. Polonia celebró sus primeras elecciones democráticas desde 1920 en 1991 como resultado de la desintegración de la Unión Soviética. Este acontecimiento histórico marcaría el inicio de la imparable transición cívico-militar de Polonia, que vería al país orientarse gradualmente hacia Occidente, en busca de modelos sobre los que construir sus estructuras políticas, militares y económicas en rápida evolución. Las tropas soviéticas abandonaron Polonia definitivamente el 18 de septiembre de 1993, después de que la integración de Polonia en Occidente les asustara como nunca. Polonia se unió formalmente a la OTAN en 1999, solo 5 años después. Se unió a la UE 5 años después. Sin embargo, los intentos de Polonia de convertirse en el mejor amigo de Occidente no son nuevos. Aunque Polonia fue devastada por el Eje al principio de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente hoy en día no sabe que sus tropas exiliadas escaparon de los gulags soviéticos y sirvieron valientemente como pilotos, marineros y soldados en los ejércitos aliados en el extranjero. Con la esperanza de reconstruir Polonia de sus cenizas, cientos de miles de polacos lucharon voluntariamente en Italia y en el Frente Oriental. Una nueva Polonia, libre de la opresión de gobiernos extranjeros que utilizan la fuerza. En el nuevo milenio, Polonia abandonó las huellas del dominio soviético siguiendo esta estrella polar. Desde entonces, ha trabajado gradualmente para establecerse como una potencia independiente y autosuficiente. Polonia aportó 2.000 soldados para luchar en la invasión de Irak de 2003, que fue la cuarta mayor contribución militar de la coalición en ese momento, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, incluso antes de su adhesión a la UE. Polonia permaneció en Irak durante varios años, participando en la fuerza multinacional de la División Centro-Sur de Irak, incluso al mando, una unidad de la OTAN, a cargo de toda una zona de ocupación. Las fuerzas polacas permanecieron en el país hasta 2008, cuando finalmente fueron retiradas. Irak, sin embargo, fue solo el comienzo. Polonia también mostró su apoyo a Occidente en Afganistán. Los polacos demostraron su fiabilidad y confianza durante la guerra de 20 años, con más de 33,000 soldados en lo que fue la mayor operación de mantenimiento de la paz en la historia militar polaca. Queremos que estos hombres estén de su lado. Se lo aseguramos.
aunque no nos crea. Casi todos los veteranos occidentales de estas dos guerras que se encontraron con sus camaradas polacos a lo largo de sus periodos de servicio elogiaron su profesionalidad, sus habilidades en el campo de batalla y su destreza marcial. Cuantos más años participó Polonia en los despliegues multinacionales de la OTAN, más eficaz, interoperable y fiable se volvió su ejército. Polonia ha demostrado con creces su solidaridad con otros miembros de la OTAN y su apoyo y acuerdo con la política de seguridad estadounidense, a pesar de que algunos comentaristas la llaman la protegida emergente de Estados Unidos en Europa Central y del Este. Todos los gobiernos polacos, desde 1989, han respaldado el agresivo aumento militar de Estados Unidos en Europa, viendo en su socio una fuente de amistad, seguridad y crecimiento económico que tanto necesitaba durante su turbulento pasado. Estados Unidos y sus otros socios de la OTAN han estado en desacuerdo en los últimos años por la reiterada negativa de Polonia a cumplir con su compromiso de destinar el 2% de su PIB al gasto en defensa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia provocó un resurgimiento de las relaciones polaco-estadounidenses en un momento en que las relaciones amistosas entre el actual gobierno de derecha de Polonia y el presidente Joe Biden, que fue elegido presidente en 2020, se estaban deteriorando. Desde entonces, las dos naciones han reiterado su compromiso mutuo y su objetivo común de proporcionar a Ucrania las herramientas que necesita para tener éxito. Es estupendo que todos se lleven bien. Vayamos al grano y hablemos de tanques y geoestrategia. Estados Unidos y Alemania están recibiendo más atención como resultado de la reciente decisión histórica de enviar finalmente tanques de combate pesados a Ucrania. Polonia, una de las primeras naciones en presionar a un reticente Berlín para que intensificara su apoyo a Ucrania, solicitando permiso para enviar sus propios tanques Leopard 2 de fabricación alemana, es en realidad en gran medida responsable del resultado de la decisión, según Ucrania. Discuta el corazón. Polonia actuó como catalizador del consenso, optando en última instancia por enviar sus Leopard a Ucrania, incluso sin el acuerdo expreso de Alemania, poniendo así en peligro su propia relación diplomática con su vecino alemán. Esta decisión puede haber contribuido al consenso sobre el asunto entre Berlín y el resto de Occidente. Además, ejemplificó el papel de liderazgo proactivo de Polonia como firme crítico de la agresión rusa, en línea con las advertencias que ha estado enviando a Europa desde su adhesión a la UE en 2004. Polonia es actualmente la clave para la seguridad en la frontera oriental de la alianza de la OTAN. Con su ventajosa ubicación en la frontera occidental de Rusia, sus fuerzas armadas se han expandido y modernizado rápidamente económicamente, lo que la ha impulsado al puesto 20 en las fuerzas militares más poderosas del mundo. Ha acogido a más refugiados ucranianos desplazados que cualquier otro país europeo durante el conflicto en Ucrania, de hecho, a muchos millones, y les ha dado acceso a empleo, atención médica y educación. En cuanto a la ayuda militar europea a Ucrania, Polonia también obtiene una buena puntuación, superando a casi todos los países europeos, excepto a sus vecinos bálticos. Además de abrir sus carreteras a un sinfín de suministros humanitarios que llegan a Ucrania en grandes cantidades, hasta ahora han entregado cientos de tanques, vehículos blindados y armamento ligero a su vecino amenazado. Pero, ¿qué pasa con Occidente en su conjunto? Por decirlo suavemente, la vieja guardia de Europa no ha salido ilesa del conflicto ucraniano. Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea. La reputación de cada nación se ha visto afectada como resultado de la temprana resistencia de Alemania a separarse de los oleoductos, recursos naturales y acuerdos comerciales rusos, así como de la fe inquebrantable del presidente francés en un acuerdo negociado con Putin, a pesar del deseo de Ucrania de redefinir sus fronteras. Polonia ha ocupado con entusiasmo este vacío de liderazgo y actualmente está haciendo un esfuerzo por alertar a la comunidad internacional sobre la amenaza que representa la Rusia de Putin. Andrzej Duda, presidente de Polonia, advirtió a la Asamblea General de Estados Unidos en un discurso en septiembre de 2022 que no se trata simplemente de una disputa regional. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene el potencial de extenderse por todo el mundo. Si no lo ha hecho ya, esta guerra tendrá un impacto tanto en sus naciones como en las nuestras.
Por lo tanto, el verdadero temor de Polonia es esto. Esperó ansiosamente un conflicto entre el bloque soviético y Occidente durante décadas durante la Guerra Fría, por temor a que sus fronteras se convirtieran una vez más en los campos de batalla de Europa. La amenaza sigue existiendo hoy en día. Los líderes mundiales han advertido contra cualquier medida que pueda desembocar en un escenario catastrófico de Tercera Guerra Mundial, desde el comienzo del mayor conflicto que ha afectado a Europa del Este desde la Segunda Guerra Mundial. Esto casi ocurrió en noviembre. 2 personas murieron cuando un misil mal dirigido entró en territorio polaco ese mes y explotó en una instalación de pesaje de grano. El incidente, que fue el primer ataque de la guerra en territorio fuera de Ucrania, generó una gran atención mediática. ¿Quién disparó el misil? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué? Todo el mundo era consciente de que un ataque contra un aliado era un ataque contra todos ellos, debido a la conocida cláusula de defensa del artículo 5 de la OTAN, en la Carta Fundacional de la Alianza. Los líderes mundiales, que no eran más pacientes que Polonia, sabiamente se reunieron y consideraron los hechos mientras esperaban respuestas, concluyendo que probablemente fue un fallo de disparo, y al final, insuficiente para activar el artículo 5. Puede que el ataque no haya sido el catalizador de la Tercera Guerra Mundial, pero sí obligó a las autoridades polacas a intensificar sus preparativos ante la posibilidad. Una encuesta de opinión realizada unos meses antes reveló que al 84% de los polacos les preocupaba que la acción militar pudiera extenderse al territorio polaco. Al igual que Ucrania, Polonia es consciente de que no puede derrotar a Rusia por sí sola sin la ayuda financiera y moral de Occidente. ¿Podría hacerlo? No se puede predecir ni el curso de un conflicto entre Rusia y Polonia, ni el alcance de la ayuda de la OTAN y Occidente a Polonia. Lo que es seguro es que Polonia no se quedará de brazos cruzados para averiguarlo. Al armar y preparar a sus fuerzas armadas para tener las mejores posibilidades de ganar una guerra, está haciendo todo lo posible para disuadir a Rusia mientras tanto. ¿Es una reacción exagerada? No lo creemos en absoluto. En muchos sentidos, Polonia considera hoy que Ucrania está desempeñando el papel que siempre debió desempeñar, la piedra angular de la seguridad europea y la primera línea de defensa contra la incesante persecución de Rusia de sus objetivos imperialistas. Polonia ha declarado que seguirá apoyando a Ucrania pase lo que pase. La flagrante falta de respeto de Rusia por la soberanía de su vecino y la hostilidad de larga data del país hacia todo lo ruso han llevado a un compromiso renovado con su propia defensa, a través de un notable aumento de su poderío militar. Se espera que el ejército de Polonia, que ya es quizás el más grande de Europa, se vuelva aún más poderoso tras el incidente de los misiles, en noviembre de 2022. También tiene implicaciones comerciales. Polonia afirma que ha tenido la mayor oleada de reclutamiento desde el comienzo de la invasión rusa, desde que puso fin formalmente al servicio militar obligatorio en 2008. Más de 13.500 soldados profesionales se alistaron en 2022, lo que representa casi el 8% de las 164 Fuerzas Armadas de Polonia. Planea ampliar su estructura de fuerzas totales a 300 soldados profesionales, con el reciente anuncio de un aumento masivo del gasto militar del 2,5 al 4, o incluso al 5% de su PIB. Además de eclipsar el presupuesto de defensa del 1,5% del PIB de Alemania, el ejército polaco de unos 170 hombres casi se triplicará como resultado. Este tipo de dedicación demuestra que Polonia ya se ha convertido en nuestro socio más importante en Europa continental, según un alto funcionario del ejército de Estados Unidos en Europa. Espera, las cosas mejorarán. Una asociación de defensa aún más estrecha con Estados Unidos, uno de los principales proveedores de armamento de Polonia, es el resultado del resurgimiento militar del país. En 2020, el gobierno polaco firmó acuerdos para reemplazar su arsenal de 240 tanques soviéticos enviados a Ucrania por cientos de tanques Muno Abrams, aviones de combate F-35, sistemas de defensa aérea Patriot, MRAP y lanzacohetes HIMARS. Ha declarado su plan de añadir eventualmente drones y otras aeronaves polivalentes, incluidos los helicópteros estadounidenses Black Hawk, fabricados en Polonia por Lockheed Martin.
a su flota de F-16 estadounidenses que actualmente están en servicio en sus fuerzas aéreas. Pero eso no es todo. Además, Polonia está realizando pedidos por valor de miles de millones de dólares para 200 obuses K-9 Thunder, 180 tanques K-2 Black Panther, 48 aviones de ataque ligero FA-50 y 218 lanzacohetes Ku-239 Chun-Liu, por un total de entre 10,0 y 12,0 millones de dólares, a fabricantes de armas surcoreanos más baratos. Y eso solo incluye el equipo usado. Según un periodista, Polonia tiene aún más hambre de nuevas armas. En los próximos años, Corea acabará suministrando 600 obuses Ki-9 y 1.000 tanques Ki-2 a Polonia. Además, ha adquirido helicópteros de ataque italianos, Leonardo para la construcción polaca. Hable de estar preparado para cualquier cosa. ¿Qué podría salir mal? Aunque algunos afirman que el presupuesto nacional de Polonia se verá gravemente afectado por su enorme gasto en defensa, sus vecinos rara vez protestan. Son conscientes de que cuanto más gaste Polonia, más segura estará. Polonia persigue su objetivo declarado de convertirse en la principal fuerza militar de Europa Central. Mucha gente se pregunta si su visión se hará realidad algún día. Después de todo, los suministros militares polacos siguen derivándose en su mayoría de excedentes de la era soviética. Sin embargo, las recientes importaciones de armamento estadounidense por parte del país, como el Mu-No A-2 Abrams, la diversificación hacia otros mercados internacionales de armamento y el enfoque en alistar y educar a una nueva generación de soldados comprometidos, sugieren que podría ser así. Además, Europa puede estar segura de que Polonia será la primera nación preparada para luchar si la agresión rusa se extendiera más allá de las fronteras de Ucrania. Sin embargo, ¿qué opinas? ¿Llegarán Polonia y el ejército de Putin a enfrentarse en un conflicto titánico en algún momento? Si es así, ¿están preparados? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación y recuerda suscribirte para obtener más información militar de profesionales en el campo.